y vamos a leer el versículo 5 en adelante. ¿Están conmigo? Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no lo conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla en contra de nosotros, no solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Padre, esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestra vida y que podamos, Dios, poner nuestra vida al servicio de la verdad. Que podamos entender, Dios, que estamos en este lugar no por intereses personales, más bien, Dios, que estamos en esta iglesia y somos servidores de tu reino, no porque nos ha llamado un ser humano, sino porque nos ha llamado el Dios de la gloria. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Del versículo 5 al versículo 8 al final, tenemos el ejemplo que el escritor nos muestra para hablar acerca de las personas. Como dice el versículo 5, personas que se comportan fielmente al Señor en todo lo que hace. Del versículo 5 al versículo 8 tenemos el ejemplo de la fidelidad hacia el Señor. Fidelidad hacia el Señor que se ve traducido en acompañar, acuerpar y ayudar a las personas que necesitan la ayuda. Del versículo 5 al versículo 8 hablamos y leemos sobre de aquellas personas que con su comportamiento dan muestra de su fidelidad al Señor, ayudando a las personas que están predicando, que están sirviendo y anunciando las noticias, las buenas noticias del reino. Del versículo 9 al versículo 10, esos dos versículos nos habla acerca de una persona, como dice el versículo 9, Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos. Significa que tenemos por un lado dentro de la iglesia personas que buscan el bienestar de otros y personas que están dentro de la iglesia que buscan solamente su propio bienestar. En la iglesia hay dos tipos de personas y ya ponía la comparación, la palabra en el primer servicio. En la iglesia hay dos tipos de personas. Personas que buscan servirle a Dios, trayendo bendiciones y sirviendo de bendición para otros. Pero también en la iglesia hay personas que buscan solamente sus propios intereses. Por eso es que al entender esta verdad, debemos de entender, hermanos, que estamos en un lugar donde no todos buscan la gloria de Dios, sino que otros buscan que su nombre sea exaltado o que su nombre sea reconocido. Y sería mentira poder hablar sobre de un lugar, no solamente en este lugar, sino en todo lugar. Siempre habrán personas que buscan satisfacer o que buscan engrandecer su nombre por encima de los demás. Y digo esto, hermanos, porque está en la Biblia, y no solamente porque está en la Biblia, sino que usted mismo puede ser persona o una persona que ha vivido o que ha sufrido o que ha experimentado o que ha percibido que
otros buscan engrandecer su nombre por encima de los demás. Y cuando digo esto y hablo esto es porque Dios, queriéndonos aclarar esta verdad, Él nos quiere dar las bases necesarias para poder entender por qué estoy aquí. Si no entiendo por qué estoy aquí, cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que vea, cualquier cosa que me digan, me sacarán de este lugar. Y no solamente de este lugar, sino al lugar donde usted decida congregarse, servir o adorar a Dios. Si no entendemos el por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en este lugar, cuál es mi motivo por el cual congregarme, servir, amar y adorar a Dios en este lugar, si no lo entiendo de esa manera, puedo percibir, puedo escuchar, puedo ver realidades personales que me pueden apartar del servicio y del seguimiento a Dios. Hablamos entonces de dos grupos de personas. Unos que son como testimonio, y ya dice el escritor, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no lo conozcas. La fidelidad hacia Dios se ve traducida en la colaboración, en la ayuda que yo puedo proporcionar, que yo le puedo dar a mis hermanos. Todos los que estamos aquí somos hermanos, aunque no nos conocemos. Un día usted ni siquiera se imaginó conocer a la persona que está a la par. Y no hablo de su hermana o de su hermano, estoy hablando de hermanos en la fe. Cada uno de nosotros viene de situaciones, de lugares distintos, con problemáticas distintas. Y Dios nos ha traído a este lugar para que juntos en este lugar aprendamos a servirle, a amar y a respetar su obra. Pero en ese proceso de crecer, en ese proceso de servir, vamos conociendo. Cuando usted vino por primera vez a la iglesia, usted no conocía al hermano. Y fue ya su disposición al servir, fue ya su decisión de servir la que lo llevó a usted a relacionarse con el resto de las personas. Cuando usted lo vio por primera vez, usted no lo conocía. Y no digo que conozcamos perfectamente bien a la persona que está a la par, porque el único que conoce nuestro corazón es Dios. Él puede conocer y conoce las realidades más profundas de nuestra vida. Eso que a nadie le hemos contado un día, eso que está guardado en nuestro corazón, eso solamente lo conoce Dios. Pero en el servicio y en nuestra participación en la obra de Dios, vamos generando compañerismo. Eso va generando conocernos, tratarnos, hablar entre nosotros. Y muchas de las cosas que un día estuvieron escondidas salen a la luz. Por eso que no hay nada que un día no vaya a salir a la luz. Todo. Y todo lo que hagamos en esta vida, por más que busquemos escondernos, por más que busquemos esconder o tapar, un día saldrá a la luz. Todo. Todo. Ahora, ese tipo de cosas, nuestro compañerismo, el servicio, nos lleva a conocer áreas de la vida de otros que no nos van a agradar, que no nos van a gustar. En medio de la comunidad hay personas que ayudan a otros, que buscan el bienestar de otros, no porque éste puede devolverle a él el favor brindado o la ayuda brindada, sino que lo hace simple y sencillamente porque Dios ha puesto amor en su corazón y generosidad en su corazón, y lo hace de una manera abierta, espontánea, sin esperar nada a cambio. No sé si usted ha tenido la oportunidad de encontrarse o de convivir o de tratar a ese tipo de personas. Personas que le ayudan a usted sin necesidad que usted le ande contando a él o a ella su necesidad. Simple y sencillamente la gente ve, la gente percibe y la gente se acerca para tratar de ayudar, no solamente con una palabra de bendición, no solamente con una porción de la Escritura, sino si se puede tratar de ayudar con recursos para aliviar un poco la necesidad que está viviendo. Pero así como existe ese tipo de personas, también existen personas que lo que buscan es simple y sencillamente que su nombre sea reconocido. ¿Me está viendo? Personas que buscan sobresalir por encima de los demás. Personas que buscan ser los mejores en todo.
Y no digo que no hemos de esforzarnos y tratar de hacer las cosas de una mejor manera. No digo que no hemos de esforzarnos para crecer en nuestro compromiso, en nuestra dedicación en la obra. Pero esa búsqueda, ese deseo de crecer, no debe de ser encaminado a que mi nombre sea exaltado, sino que el nombre de Dios sea glorificado a través de mí. Que el nombre de Dios sea glorificado a través de lo que yo hago. Permítame. Que el nombre de Dios sea exaltado a través de mi persona. Si lo que hacemos, si lo que decimos, si nuestro servicio, si nuestra dedicación, si nuestra contribución, si nuestra participación en la obra, tanto espiritual como material, no va encaminado a ayudar a los demás y que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de ellos, entonces, hermanos, no somos de este grupo, somos del grupo de Diótrefes. Un hombre que dice, un hombre que le encanta ser el primero entre ellos, ser una persona que sobresale, no para buscarles la excelencia, sino que buscar la excelencia hacia Dios, porque es Dios el que me demanda buscar, mejorar mi compromiso con la obra del Señor. Uno, dos. Les decía, si no buscamos el bien del que está a la par de nosotros, entonces somos como este hombre, que buscamos simple y sencillamente que nuestro nombre sea reconocido, que nuestro nombre sea exaltado. La persona que está a la par de usted es una persona que ha sido comprada con la misma sangre que un día fuimos comprados. El precio de sus pecados fue pagado con la misma sangre. Y si no buscamos el bienestar de los demás, entonces estamos buscando nuestro propio fin. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, acompáñame a Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 20. Y esto que hablamos, o que dice la palabra este día, nos debe de servir, hermanos, para poner las bases sobre nuestra convicción y entender por qué estoy en este lugar o por qué le sirvo al Señor. Que no seamos movidos, que no seamos afectados, que nuestro compromiso con la obra de Dios no decaiga por las cosas que podemos ver, por las cosas que podemos escuchar. Que podamos entender que estoy aquí porque un día Dios me llamó a servirle. Y ese llamamiento cambió mi vida, transformó mi vida y le dio razón de vivir. Muchos no teníamos una razón por la cual vivir. Muchos no teníamos ni una motivación por la cual vivir. Así estábamos todos, o por lo menos la mayoría. Pero Dios apareció y Dios nos visitó. Y cuando vivamos situaciones difíciles, debemos de entender que nadie nos debe de mover, porque el que nos ha llamado es Dios y no el ser humano. Versículo 20. Entonces la madre de Jacob y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús. ¿Y cuál fue la postura de esta mujer? Versículo 20. Se arrodilló delante del Señor. Ella tuvo una actitud de humillación delante de Dios. Y mire, hermanos, hay veces es como bien contradictorio. Hay veces se ve como contradictorio que frente a nuestros intereses personales somos capaces de humillarnos delante del Padre,
pero no somos capaces de humillarnos delante del Padre por los intereses de Él. Delante de Dios nos humillamos por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestros conflictos, por lo que queremos, por lo que deseamos. Nos hace falta algo y venimos y nos humillamos y lloramos delante de Él. Y lo hacemos con motivaciones personales y está bien que le podamos pedir a Dios por aquellas cosas que causan preocupación y angustia en nuestra vida. Pero si lo hacemos por las cosas personales, si lo hacemos por las cosas materiales, ¿por qué no nos humillamos para que el reino de Dios pueda llegar y el mensaje de la salvación pueda llegar a tantos como podamos? ¿Cuántos de nosotros o los que estamos a punto de subir a servir al renuevo realmente nos hemos humillado delante de Dios y le hemos rogado a Él como le hemos rogado por una necesidad material? ¿Cuántos de nosotros hemos sido capaces de ir delante del Padre, decirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor, respalda, Señor, acompaña, Señor, que existan cosas milagrosas en la montaña a través de mi servicio? Y más que humillarnos, por eso nos humillamos porque no tenemos para pagar, porque no tenemos para cubrir, porque hay una necesidad en nuestra vida. Esta mujer llegó delante de Jesús junto con sus hijos, dice la Escritura. Y ella tomó una postura de humillación, se arrodilló y le pidió un favor a Dios. Y Jesús le respondió en el versículo 21: ¿qué quieres que hagas por ti? Jesús le plantea una pregunta a esta mujer que debe de ser una pregunta que el mismo Señor nos plantea esta tarde a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Imagínese Dios diciéndonos a nosotros, siendo el dueño de todo, teniendo la capacidad de transformar el entorno que nos rodea. Si Él nos preguntara esta tarde: ¿qué deseas de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Piense qué le preguntaría a Dios o qué le pediría a Dios. Piense. En lo que piensa, voy a tomar agua. ¿Ya lo pensó? Y eso que le pidió a Dios va en relación a engrandecer su nombre, o eso que le pidió a Dios va encaminado a engrandecer su nombre o el mío. Casi siempre nos acercamos delante de Dios y le pedimos a Dios, nuestras oraciones son producto de las cosas y de las necesidades que tenemos. Casi siempre nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios por nuestra salud, por la provisión, por nuestra familia, pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo para ir delante de Dios y pedirle a Dios que Él provea los recursos para sostener financieramente los renuevos, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado un tiempo para orar a Dios y pedirle a Dios que Él traiga una provisión para poder cubrir cada uno de los gastos? Sabe que el renuevo de adultos, de jóvenes, es uno de los que cuesta más en términos materiales. Es uno de los renuevos que más gastos tiene la iglesia. Y si uno sosteniendo su casa, pagando todos sus gastos, nuestros propios gastos, nos preocupamos y nos afligimos, ahora imagínense cuánto gasto hay a lo largo de mes y medio en la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos tomado el tiempo de pedirle a Dios por cosas como estas? Casi siempre vamos delante de Dios y nos humillamos como lo hace esta mujer pidiéndole a Dios, pero le pedía a Dios por motivaciones personales. Y Jesús le preguntó en el versículo 21, ¿qué quieres? Y la mujer le respondió: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Ordénale a estos dos hijos míos que uno esté sentado a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Ellos tenían la mentalidad de Dios o la mentalidad de la religión que muchas veces nos afecta a nosotros, y nosotros queremos estar con Dios cuando las cosas van bien a nuestro alrededor, cuando las cosas marchan bien en la iglesia. Queremos estar sentados a la derecha y a la izquierda cuando Él esté en su reino. Pero mientras esté en la tierra,
¿Dónde está nuestra disposición para servirle a Dios y estar a la par de Él? ¿Quiénes estuvieron a la par de Jesús cuando Él fue crucificado? ¿Quiénes? Unos revoltosos, unos bandidos, unos ladrones, unos guerrilleros. Fueron las dos personas que estuvieron a la par de Jesús. Fueron personas que quizás no fue de su decisión estar allí, pero no estuvieron allí ellos y no estos dos. ¿Por qué queremos estar a la par de Dios cuando las cosas caminan bien en nuestra vida? ¿Por qué queremos servir a Dios, amar a Dios y expresar un compromiso cuando las cosas marchan bien? Es al contrario, las cosas, y debemos de aferrarnos más a Dios, debemos de servirle más a Dios cuando las cosas no caminan bien, cuando las cosas no marchan como yo quisiera. Allí donde usted es criticado es cuando más debe de servirle a Dios. Allí donde usted es más señalado es cuando más debe de servirle al Señor. Allí cuando es menospreciado, usted debe de entender que no está aquí por la persona que lo desprecia, está aquí por el Dios que lo llamó. Y ese Dios un día va a levantar su rostro. Pero lo primero que muchos hacemos frente a las críticas, frente a los señalamientos, frente a las burlas, frente a las indiferencias, es renunciar o mermar nuestro compromiso con la obra de Dios. Y no es así. Con Dios debemos de aprender a estar a la par de Él, no solamente en su reino, no solamente en cosas agradables, en cosas gloriosas, sino que debemos de aprender a estar a la par de Dios donde Él está. Y si Él está en su reino, ahí estaremos. Pero si Él camina en las colonias, en los lugares donde predicamos la palabra, ahí también debe de estar su servidor. No acercarnos a Dios por conveniencia, acercarnos a Dios porque Él es Dios. No acercarnos a Dios porque me conviene o porque traerá un fruto, un resultado, sin duda. Acercarnos a Dios siempre traerá, o estar a la par de Dios siempre traerá bendiciones para nuestra vida. Pero servirle a Dios, iglesia, no es cuestión de unos días. Servirle a Dios no es cuestión, si usted quiere comenzar a congregarse en esta iglesia, usted escuchará una cosa. Y es que aquí no le servimos a Dios porque nos sobra el tiempo. No le servimos a Dios porque queremos. Le servimos a Dios porque es nuestra convicción profunda, que ni siquiera Él, y como lo vamos a ver más adelante, vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Nuestra vida adquiere compromiso, nuestra vida adquiere importancia en el servicio hacia Dios. Y les responde Jesús, versículo 22. No saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, respondieron ellos. Ciertamente beberán de mi copa, pero sentarse a la derecha o a la izquierda no me corresponde a mí cederlo. Eso ya ha sido decidido. ¿Por quién? Por mi Padre. El que ustedes estén a mi derecha, el que ustedes estén a mi izquierda, no me corresponde a mí decidirlo, dijo Jesús. Eso lo decide el Padre. Que esté aquí una persona, que le agrade o no le agrade, que le caiga bien o le caiga mal, no depende de usted y no depende de mí, depende del Padre. Es igual como cuando Pedro le dice a Jesús, después de ver al discípulo amado, Pedro le dice, ¿y este qué hace aquí? Y Jesús le responde, pero si yo quiero que esté aquí, ¿a ti qué te importa? La persona que está a la par no es producto de la invitación humana. La persona que está a la par no es que está aquí por iniciativa humana. La persona que está aquí porque Dios así lo ha decidido. Y si Dios lo decidió, hermanos, y si Dios así lo quiere, ¿quién es usted o quién soy yo para decidir, para hablar si me parece o no me parece? Simple y sencillamente cada uno debe de vivir su propio llamado, vivir su llamado, trabajar por su llamado, ser fiel a su llamado, y de lo demás se encargará Dios. Si un día usted vivió o vive algo que no le parece, usted ahí déjelo. Siga sirviendo, siga trabajando, siga amando la obra de Dios, sígase comprometiendo, comprométase aún más, porque así demostrará, no con palabras, sino con acciones,
que el que lo llamó es el que está sentado en su trono, que no está aquí por el humano, está aquí por Dios. Eso no le corresponde a ustedes decirlo, le dijo Jesús, decidirlo, ni siquiera a mí. Ni siquiera eso era decisión de Jesús. Esa es decisión del Padre. Esa es la expresión de Jesús, entendiendo que la autoridad para decidir quién está y quién no está es de parte del Padre. Ahora imagínese, si usted dice, yo estoy aquí por Dios, ¿cuántos están aquí por Dios? Si usted está aquí por Dios, no se deje vencer por lo primero que oye. No deje de servir por lo primero que escucha. Si está aquí por Dios, imagínese qué privilegio más grande. Dios me ha llamado. No soy digno. ¿Se imaginan cuántas personas pudieron haber criticado a David cuando mandó a llamar a Mefiboset? ¿Cómo se describe Mefiboset? Se describía como una persona, como un perro muerto. Un perro muerto valía más que él. Era una persona lisiada, inválida, una persona que vivía de la limosna, una persona que no se valía por sí mismo, una persona que había perdido todo honor y toda gloria porque él era hijo, era descendiente de Saúl. Era una persona que luego de estar viviendo en el palacio, tener la oportunidad de disfrutar de la gloria del palacio, de la gloria del rey, ahora era una persona que estaba allí mendigando, viviendo en un lugar desconocido. Dios lo mandó a llamar a través de David, y David tuvo misericordia de él. Ahora, ¿se imagina todo lo que pudo haber pensado los súbditos del rey? ¿Se imagina lo que la gente pudo haber pensado de tener a Mefiboset, una persona con mal olor, una persona con un vestuario no apropiado para estar en el palacio, una persona que todo estaba ya encaminado a que fuera una persona que viviera y no tuviera ni una oportunidad de estar en la casa del rey, en el palacio? Pero Dios tuvo misericordia, lo llamó, y aunque muchos pudieron haber pensado lo contrario, Dios lo llamó. ¿Cuántos pueden pensar y cuántos quisieran que usted no esté aquí? ¿Cuántos quisieran que usted no le sirviera a Dios? Y cuando digo no quieren, no hablo solamente de los hermanos, hablo también en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo. ¿Cuántos se esmeran, se esfuerzan para que usted deje de servirle a Dios y amar la obra de Dios? Y de eso, hermanos, va a haber muchos. De eso van a aparecer muchos. Pero es precisamente allí donde usted debe demostrar y entender que el que lo llamó es Dios, y Dios se encargará de sostenerlo. Versículo 24. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra ellos. Se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá de ser su servidor. Buscamos la grandeza, buscamos la gloria. La gloria humana, hermanos, un día pasará, ¿sabe? Todo lo que podemos construir en esta tierra va a pasar. Los recursos materiales que pueden generar gloria en términos humanos, hoy están y mañana no están. Hoy usted puede tener su cartera que rebalsa de dólares, y otros podemos andar solamente allí un par de dólares. Pero esa gloria en términos humanos que hoy puede generarnos la riqueza, hermanos, eso de verdad es pasajero. Debemos de aprender a vivir, sea cual sea las circunstancias que nos toque, a vivir en abundancia y a vivir en estrechez, a estar satisfechos con todo lo que tenemos, porque todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas obran para bien. Jesús les dice a los discípulos: si uno de ustedes quiere ser el primero, debe de ser servidor de todos.
Servirle a Dios, hermanos, para aquellos que ponen su grandeza en las cosas materiales, no es fácil. Porque dicen, ¿cómo voy a servir o cómo voy a hacer esto por esta persona? Mire, a la montaña, los servidores, nos topamos con todo tipo de personas. En la habitación duermen personas que pueden tener una preparación académica, pero también duermen personas de la calle. Y la persona de la calle no crea que va a andar con una loción que fina. La persona que llega allí cuando se quita los zapatos, pues imagínese. Y usted que subió y estuvo allí, usted sabe, ¿verdad?, que hay gente que le hieden los pies. Y si uno de ustedes, pero nos topamos con todo tipo de personas. Nos topamos con personas que pueden creer que su posición en esta tierra los hace mejores que el que está a la par. Personas que su grado intelectual o su capacidad monetaria lo hace superior al resto. Y ese tipo de personas son los que marginan, los que desprecian. Pero en el pueblo de Dios, como dice el versículo 25, si los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos funcionarios abusan de su autoridad, esos pueden ser ellos, pero entre ustedes no debe de ser así. Si en el mundo los grandes, los políticos, los poderosos, los ricos humillan a los pobres y ven de menos a aquellos que no tienen los recursos o la posición social que ellos tienen o ellos gozan a través de sus estudios o a través de los robos que ellos han podido hacer, entre el pueblo de Dios eso no debe de suceder, dice Jesús. Nadie debe de ver de menos al que no tiene. Al contrario, el que no tiene debe de ser objeto de la bondad y de la misericordia de Dios a través de lo que Él nos ha dado a nosotros. No podemos comportarnos, iglesia, como se comporta el mundo. No podemos ser como el mundo es con los que oprimen. Al contrario, si usted tiene la capacidad, usted ha avanzado en el servicio, en la obra, ha crecido, usted es responsable de ayudar a aquellos que van iniciando el camino de Dios. No es marginándolos, no es señalando, no es criticándolos, es ayudándolos. Si eso hace el mundo, que lo hagan ellos, pero el pueblo de Dios no debe de comportarse de esta manera. Y sigue diciendo Jesús, y el que quiera ser primero debe de ser esclavos de los demás. Imagínense la lógica del reino. El que quiere ser primero debe de ser esclavo de los demás. ¿Por qué? Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por el rescate de muchos. Jesús mismo es el testimonio de su obra, de su acción, que va encaminado a servir a los demás. La grandeza de Jesús, y como lo vamos a ver en Filipenses, la grandeza de Jesús, más que ser el Hijo de Dios, la grandeza de Jesús es que Él estuvo dispuesto a servir a los demás hasta el último día de su vida. Una cosa, iglesia, tu grandeza no es los zapatos que puedes traer esta tarde. Tu grandeza no es la corbata de marca que puedes comprar. Tu grandeza no es el vehículo que puede estar parqueado allá afuera. Tu grandeza no es en términos materiales o en términos humanos. Tu grandeza no es las cosas materiales que podemos adquirir. Nuestra grandeza es servirle a Dios. ¿A dónde está nuestra grandeza? En el servicio hacia Dios. Cómo yo me relaciono con los demás y cómo estoy dispuesto a contribuir para que ellos puedan crecer en el camino de la fe. Cómo lo que Dios me ha dado lo pongo al servicio de Él, y es a través de eso como yo adquiero grandeza en este mundo.
Todo un día pasará. Cuando usted se muera, usted no se va a llevar su vehículo. Cuando usted se muera, no se va a llevar su casa. Pero cuando nosotros nos muramos, cuando un servidor se muera, lo que hizo en esta tierra estará escrito en el libro. Significa una cosa, iglesia, que la gloria de un ser humano, la gloria de un servidor, no está en las cosas materiales. Alguien podrá no tener ni siquiera para comer hoy en la tarde, pero eso no habla de su grandeza. Si lo vemos en términos humanos, en términos de la humanidad, podemos decir, pues, aquel que está en un buen restaurante tiene más gloria que aquel que está comiendo allí en un chalet. Aquel que está comiendo en un buen restaurante tiene más gloria y está comiendo mejor que el que está comiendo en un chalet. Pues no es así, hermanos. Podemos estar comiendo debajo de un árbol, pero si le estamos sirviendo a Dios, amando la obra de Dios, siendo responsables con la obra de Dios, esa gloria un día se va a manifestar. Y acompáñame, mire, las cosas difíciles que vivimos no son para siempre, ¿sabe? No son para siempre. Las cosas que vivimos difíciles, el desprecio, la humillación, las necesidades no son para siempre. Filipenses, acompáñenme. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superior a ustedes mismos. ¿Cómo cuesta eso? Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No debemos de velar solamente por lo que yo quiero, dice el apóstol. También debemos de velar por lo que por lo que necesita el otro. No podemos vivir solamente para mí o para ustedes, sino que debemos de vivir para los demás. Eso hizo Jesús. Si Jesús hubiera sido egoísta, Él no hubiera llegado a la cruz. No hubiera estado dispuesto a dar su vida por nosotros. Pero Él, con su testimonio, con su obra, con su acción, nos demostró que en el camino del evangelio, en el camino del reino, no cabe la palabra egoísmo. No podemos ser egoístas con los demás. No podemos vivir solamente para nosotros. Una persona que no está dispuesta a servirle a Dios es una persona que vive solamente para sí misma. Y no ha entendido que el camino del reino de Dios es entregar nuestra vida por otros. Versículo 5. La actitud de ustedes debe de ser como la de ¿quién? ¿Como la de quién? Como la de Cristo. Su actitud no debe de ser como la mía, no debe de ser como el que está a la par. Su actitud debe de ser como la de Cristo. ¿Con quién hemos de compararnos? Si nos comparamos con el que está a la par, podemos salir ganando o podemos salir en desventaja. Pero si nos comparamos con Cristo, siempre vamos a salir en desventaja. Y eso significa que siempre hemos de poner más y más y más esfuerzo para tratar de estar a la altura del llamado de Dios a nuestra vida. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Imagínense, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. La grandeza del reino de su Padre, la gloria de su Padre, pudo haber sido para Jesús algo que le pudo haber provocado, ¿cómo decir la palabra? Algo que le pudo haber provocado a Él no desprenderse de eso.
De hecho, esa fue una de las tentaciones que puso Satanás. Todos estos reinos son míos, yo te los puedo dar. Él, siendo por naturaleza Dios, no se aferró a eso. Al contrario, las cosas en términos humanos pueden ser difíciles de desprenderse porque nos pueden traer gloria, honor y estabilidad. Nos puede traer estabilidad las cosas materiales. Pero Jesús dice, no se aferró a eso. Por el contrario, versículo 7, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Cómo se rebajó él? Voluntariamente. Él se humilló, él se rebajó voluntariamente. Y lo que él hizo voluntariamente, un día el Padre lo exaltó, y ya no lo hizo Jesús buscando esa exaltación. Es que el haberse previamente humillado voluntariamente hizo que el Padre lo exaltara. Él se humilló voluntariamente y el Padre lo exaltó. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ya todos hemos escuchado que esa muerte que le dieron a Jesús, cómo lo asesinaron, es una muerte vergonzosa y humillante. Hemos escuchado muchas veces sobre que a nosotros hoy se nos vende la idea del Jesús tapándose sus partes íntimas, pero a él lo guindaron en el madero completamente desnudo. Y eso ya habla acerca de la humillación. Si nosotros saliéramos allá afuera desnudos, le apuesto que se nos caería la cara de vergüenza. Porque la gente estaría viendo lo que nosotros hoy tapamos. Nos mirarían el gordito, la pancita, y nos causara humillación eso. A Jesús lo humillaron en la cruz. A Jesús recibió una muerte vergonzosa. Pero él, siendo el Hijo de Dios, ¿por qué permitió eso? ¿Por qué fue capaz? ¿Qué había en el corazón de Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo millones de ángeles para pelear en favor de él? ¿Qué llevó a Jesús a permitir esto? ¿Qué fue lo que Jesús vio en la humanidad? ¿Qué fue lo que el Padre ve en la humanidad? Si nosotros fuéramos capaces de ver a los demás como los mira Dios, de verdad, hermanos, otra cosa sería. Muchos de los conflictos, de los enojos, de las discusiones no existirían. Fuéramos capaces de perdonar al que nos ofende. Fuéramos capaces de ayudar al que lo necesita. Él se humilló y le dieron una muerte, y dice el versículo 8 al final, y aclara, y muerte de cruz. Pero por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló voluntariamente, tomó la decisión de obedecer el mandato del Padre, aunque eso significaba un tiempo de humillación. Pero la humillación, iglesia, no es eterna. ¿Me está oyendo? La humillación, el desprecio, la marginación no es eterno. Si las cosas que hoy sufrimos por causa del Evangelio nos pueden causar dolor, preocupación, nos pueden disgustar, eso no será eterno. Usted manténgase firme, haga lo que Dios le ha dicho que debe de hacer, sírvale a Él, porque un día Dios, como dice el versículo 9, un día Dios lo exaltará. Él fue humillado, Él fue despreciado por los humanos, pero en ese desprecio y en esa fidelidad hacia su palabra, Él encontró la exaltación. Queremos ser exaltados, queremos ser reconocidos, queremos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Seamos fieles a nuestro llamado. Sirvámosle a Dios, esforcémonos, porque un día Dios cumplirá su palabra. Versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, aquellos que humillaron a Jesús, aquellos que ofendieron a Jesús, un día ellos se darán cuenta quién era verdaderamente Jesús. Un día los que te humillan, los que te desprecian, un día ellos reconocerán quién realmente te ha llamado. Tal vez no seamos los mejores, quizás no seamos perfectos, quizás cometemos errores, pero el Dios que nos llamó, ese Dios también nos va a sostener. Hoy podemos estar viviendo, o se puede vivir un tiempo de humillación, pero eso no es eterno. Un día Dios actuará, y cuando Él actúe, todo quedará a la luz. Y volviendo allá al pasaje con el que iniciamos, a la tercera carta de Juan. Dice el versículo 10: por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros, solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de las iglesias. Hay personas que hablan con palabras malintencionadas, personas que cuando hablan lo hacen con malas intenciones, lo hacen para ofender, lo hacen para dañar, lo hacen para señalar. Y si usted conoce ese tipo de personas, no se amargue contra ellas, ahí déjelas. Usted siga haciendo lo que Dios le ha dicho, sirva. Hablan de usted, sirva. Lo critican, sirva. Que los malos intencionados sigan actuando de esa manera. Sigan actuando de esa manera. Usted no quite su mirada de aquel que lo ha llamado, porque el que lo llamó un día lo exaltará. Póngase de pie. Una verdad hay en todo esto, iglesia, y es que en la vida, llámese cualquier círculo social, en su trabajo, en el lugar donde estudia, siempre habrán personas con malas intenciones. E incluso dentro de la iglesia, lo hemos leído en la Escritura. Lo importante en todo esto es que nuestro corazón no se amargue contra ellos. Que nuestra vida entienda, que nosotros podamos entender que estamos aquí por Dios. Dios nos ha llamado. Y un día la humillación será transformada por exaltación. Y en todo ese proceso, lo que usted y yo debemos de hacer es ser fieles al que nos llamó. Hacer todo lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Entender que nuestra gloria no está en que alguien me apruebe o en alguien que me desapruebe. Mi gloria no está en caerle bien a unos y caerles mal a otros. Mi gloria está en ser servidor de Dios. El que quiera ser el primero, sea servidores de todos. Esta mañana, si alguno de ustedes ha sentido en su corazón, producto de haber escuchado comentarios, señalamientos, su corazón se ha llenado de enojo y dijo un día: yo ya no voy a servir más, yo no voy a servir por él, ya no voy a servir por ella. Usted está en un error, le digo, porque ahí solamente está demostrando que está aquí por los seres humanos y no está aquí por Dios. Porque si está aquí por Dios,
al escuchar los señalamientos y al preguntarme si es verdad este señalamiento, y al llegar a la conclusión que en parte de lo que dicen yo tengo parte de culpa, eso me debe llevar a mí a buscar mejorar esa área de mi vida. No a quedarme allí sentado, no a quedarme de lejos, no a ir restando mi compromiso con la obra. Si usted ha vivido, si usted ha escuchado, si usted un día estaba contento sirviendo en un ministerio y de repente usted fue desplazado de ese ministerio, y si usted considera que esa decisión o esa conversación o ese comentario no iba de acuerdo a usted, usted no se debe de amargar. Al contrario, siga congregándose, siga amando la obra, siga sirviendo. Si alguno de ustedes se ha amargado su corazón contra un líder, contra el líder de un ministerio, con un hermano, la palabra nos invita a no sentir amargura contra nadie. Es más, los que hoy han sido humillados, un día serán exaltados si se mantienen firmes. A él le dieron una muerte, la muerte más vergonzosa de todas. Fue humillado en la cruz. Siendo el Hijo de Dios, no se aferró a eso y estuvo dispuesto a vivir la humillación de la cruz. Pero en la obediencia y en la constancia de Jesús, el Padre lo exaltó. Si hoy uno vive tiempo de humillación, un día el Padre lo exaltará. Y aquellos que buscan simple y sencillamente que su nombre sea exaltado y no buscan que el nombre de Dios sea exaltado a través de usted, usted está en un error que debe de comenzar a corregir ya. Hoy que todavía es el tiempo, corríjalo. Corríjalo. Si su corazón se ha llenado de amargura, si su corazón se ha llenado de enojo, pero la palabra nos invita a sacar eso. Si usted es una de esas personas, venga aquí al frente y en el nombre de Jesús vamos a orar para que su corazón no siga sintiendo eso, y para que entienda una verdad por encima de todas. Usted debe de estar en este lugar no por una persona, sino por Dios. Y Dios se encargará un día de exaltarlo. Mientras adoramos el nombre de Dios, el que quiera pasar de una manera libre y espontánea, hágalo. Vengamos delante de Dios. En tus manos está cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llama. Ponga esas cosas en las manos de Dios. A tus caminos. Ya no cargue, hermanos, hermanas. Ya no cargue con ese malestar. Santo Espíritu, Póngalo en la mano del Señor. Deposite en el Señor toda su ansiedad. Deposite en el Señor su vida. Dele la oportunidad a Dios que Él actúe. No busque actuar usted. Ay, deje. Actúe, déjele a Dios que actúe.